El complejo de las Naciones Unidas se encuentra en 16 acres de los terrenos más selectos de la ciudad de Nueva York, bordeando el río Este y Manhattan. El inmenso edificio se eleva hacia el cielo, con el sol reflejándose en sus ventanas. Brillantes banderas de las naciones del mundo ondean con la brisa del sol. La más prominente es la bandera azul y blanca de la ONU, con sus dos ramas blancas de olivo que rodean al mundo. Un visitante impresionado de inmediato por la grandeza del edificio, conmovido al ver los dignatarios descender de limusinas negras, se da cuenta de que este lugar representa los poderes del mundo. Es un lugar donde hombres y mujeres de todos los países pasan sus días en la noble búsqueda de la paz mundial. El visitante desea ver la capilla del edificio, el lugar donde estos hombres y mujeres van y se inclinan ante aquel bajo cuya autoridad gobiernan. El personal de información le dice que no conocen ningún lugar similar en el edificio, pero que hay un lugar llamado la sala de meditación que está abierta al público. Que no está abierta al público, disculpa. Pero un guardia de seguridad acompaña al visitante a través de largos pasillos abarrotados y puertas de vidrio. El guardia abre la puerta de la sala de meditación y la empuja. La pequeña sala está vacía de gente y de decoración. Las paredes son completamente blancas, no hay ventanas. Unos cuantos asientos rodean una gran roca cuadrada en el centro de la sala. No hay altar, alfombra, jarrón, vela, ni símbolo de ningún tipo de grupo religioso. Las luces del techo se centran en una solitaria obra de arte moderno, en la pared frontal de cuadrados y óvalos de acero. Pero no hay nada más en estas luces brillantes. Están enfocados en un vacío, y es en ese vacío que el visitante ve el alma del nuevo mundo. Así escribe Charles Colson, subrayando la visión de Dios que está en el corazón del mundo secular. Las naciones se unen en pos de una noble búsqueda, la luz y la prosperidad de toda la humanidad, pero sin ninguna referencia a Dios. De hecho, existe una indiferencia calculada hacia Dios. Incluye un escepticismo sobre su existencia. Nuestro nuevo mundo, dominado por el placer y la búsqueda del mismo, está cada vez más lleno de personas que viven sin referencia a Dios. Dios simplemente no forma parte de la vida diaria de la mayoría de las personas. El Espíritu Santo desafía esta arrogancia casual mediante las duras palabras de Santiago capítulo 4, versículos 13 a 17. Les doy un momento para buscarlo. Cuando se lo encuentren, si pueden decir amén, por favor. Amén, hermana. Okay. Esta es una pequeña sección de las Escrituras sumamente práctica. No es uno que llamaríamos desconocida, sin embargo, tal vez es un pasaje que no se comprenda bien. En este pasaje, Santiago habla de hacer planes. Esto se refiere a vivir según la voluntad de Dios. Obviamente, si analizamos la vida de un creyente, damos por sentado que un cristiano es una persona básicamente comprometida con hacer la voluntad de Dios. De hecho, Jesús dijo en Marcos capítulo 3, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Y me atrevería a decir que nada es más característico de un cristiano que el deseo de hacer la voluntad de Dios. No significa que siempre lo hagamos, pero el deseo está ahí. Y cuando no lo hacemos, nos da vergüenza. El salmista lo expresó así en Salmos 40, versículo 8. Dijo, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Así que al llegar a los versículos que ahorita vamos a cubrir,
Santiago nos dice, hacer la voluntad de Dios es otra prueba de la fe viva. Es otra manera de examinar tu corazón para ver si eres genuinamente hijo de Dios. Recién leí otra vez un libro fascinante titulado El ateo cristiano. Creer en Dios, pero vivir como si no existiera. Ahorita lo tengo a mis pies. No tengo copia en español, pero si alguien tiene interés, me pueden hablar después del servicio y se lo presto. El libro empieza así. Hola, me llamo Craig Rochelle y soy ateo cristiano. Desde que me acuerdo, he creído en Dios, pero no siempre he vivido como si Él existe. Podrías pensar que es extraño que un pastor se enfrente a vivir como si no existe Dios. Sin embargo, en mi rincón del mundo, el ateísmo cristiano es una pandemia espiritual de rápida propagación que puede envenenar, enfermar e incluso matar eternamente. Aún el ateísmo cristiano es extremadamente difícil de reconocer, especialmente para aquellos contagiados. Veremos en el texto de hoy lo común que es para los cristianos contagiarse con esta enfermedad egocéntrica. Y al leer Santiago 4, 13 y 17, hagamos dos preguntas. ¿Es mi deseo hacer la voluntad de Dios o estoy viviendo como si Él no existe? Espero que hayas estado leyendo el libro de Santiago, ya que estamos tratando entre diferentes partes. Tiene tanto que decir de los creyentes y solo podemos cubrir tanto sobre las 6 semanas. Hace varios años, la iglesia en la que sirvió Pastor Brian revisó este libro y aunque solo tenía 5 capítulos, les tomó 1 año para completar. Así que aquí es a donde nos dirigimos esta mañana. Vive como si este fuera el último día de tu vida. Vamos a empezar con versículo 13. Oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá 1 año. Haremos negocio y tendremos ganancia. En este pasaje, que se basa básicamente en la ilustración de un empresario cristiano judío que cree poder dirigir su propia vida, obtenemos una gran comprensión de cómo podemos acercarnos a la voluntad de Dios. Estos empresarios cristianos, centrados en el materialismo, tienen sus metas, proyecciones y objetivos. Lo tienen todo resuelto y están preparados para conquistar el mundo. No fue fácil para ellos cuando se convirtieron al cristianismo. Sus conversiones les costaron un alto costo socio y económico. Pero al arrebato inicial de la perdón espiritual, habían soportado las dificultades con gracia. Se aferraron a Cristo con todo lo que tenían. Pero a medida que la vida se calmó, las preocupaciones por ganado más dinero volvieron a dominar. Llegaron a asumir que el lucro y la voluntad de Dios eran lo mismo. Pronto volvieron a ser hombres autodidactas y seguros de sí mismos que, aunque fueron cristianos, vivían como si este mundo es todo lo que hubiera. No sé si lo han realizado, pero ellos son parecidos a nosotros hoy. A pesar de las apariencias cristianas y los guiños evangélicos, una buena porción del tiempo vivimos sin una referencia a la voluntad de Dios. Esto es ateísmo práctico. Dios es tan relevante para nuestra vida como el vacío en el corazón de las Naciones Unidas. Antes de continuar, por favor, comprendan que Santiago no dice que debemos tirar nuestros calendarios y cancelar nuestros planes de reuniones que hemos puesto juntos. Lo que sí condena es hacer planes sin pensar en Dios. El pastor y comentario Kent Hughes escribe: la arrogante independencia de Dios en nuestra cultura es tan generalizada que incluso muchos o la mayoría de los cristianos van a la iglesia, se casan, eligen su vocación, tienen hijos, compran y venden casas, amplían sus billetes y se dejan llevar por las corrientes de la cultura sin una referencia sustancial a la voluntad de Dios. San Agustín solía decir: ama a Dios y haz lo que quieras. Nosotros lo hemos cambiado a haz lo que quieras y di que amas a Dios.
Versículo 13 comienza con las palabras, oigan ahora, que solo aparece aquí, y en Santiago capítulo 5, versículo 1. Oigan ahora es una forma contundente y enérgica de decir, escucha y presta atención, quiero que lo entiendas y que lo entiendas bien. Estos empresarios cristianos tenían un plan de negocio sólido, tenían un lugar, un programa y un propósito. Parecía que lo tenían todo resuelto. Bueno, casi todo. La frase, ustedes que dicen, está en el presente y significa que decían este tipo de cosas todo el tiempo. ¿Cuándo? Hoy o mañana. ¿Dónde? Tal o cual ciudad. ¿Cuánto tiempo? Pasaremos allá un año. ¿Qué? ¿Haremos negocio? ¿Y por qué tendremos ganancias? En toda su planificación, dejaron fuera lo más importante, el quién. Dios no fue involucrado en sus planes. Eran seguros de sí mismos, autosuficientes, autocomplacos y egocéntricos. Notas que dijeron, iremos, como si nada pudiera detenerlos ni retrasarlos. Me recuerda de los 5 mes, o me, pronunciados por Lucifer, que condujeron a su destrucción del cielo en Isaías capítulo 14, versos 13 y 14. Aquí leo, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, y me haré semejante al Altísimo. Ahorita no vamos a enfocarnos en lo que fue dicho. Sí, es un problema, pero quiero que se enfoquen en otra cosa. Tampoco estoy diciendo que planear con cuidado es malo. Eso es esencial y sí se espera. Quiero que pongan atención en lo que no se dice. Eso es el gran problema. ¿Por qué? Porque no se menciona directamente a Dios y su voluntad. Nosotros mismos somos culpables de esto. No se piensa en Dios. Y repetidamente dirigimos que esto es ateísmo práctico. Es vivir la vida como si Dios no existiera. Planear la vida como si crees que tú puedes hacer todo. Y créeme, hay mucha gente que cree que Dios existe, pero no lo incluyen en sus planes. Quien dirige su propia vida ignora tontamente a Dios y muestra una falta de respeto total por su soberanía. Y su defecto fatal es la presunción. Refiriendo a los versos de Santiago, ¿cómo sabes que puedes hacerlo hoy o mañana? ¿Cómo sabes que puedes llegar hasta esa ciudad? ¿Cómo sabes que puedes quedarte tanto tiempo? ¿Cómo sabes que podrás hacer negocios? ¿Y cómo sabes que vas a ganar dinero? No lo sabes. Pero planeas como si supieras todo. Planeas como si fueras omnisciente, omnipotente e invulnerable. Eso es presunción. Si lees en capítulo 12 de Lucas, versículos 16 a 20, hay una ilustración dada por nuestro Señor que se parece mucho a esto. Es una parábola que dice, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré, ya que no tengo donde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos, muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que atesora y no es rico para con Dios. No sabemos lo que nos espera en el futuro. Santiago nos da 5 directrices para cuidar de nuestro egocentramiento. La primera es admitir ignorancia sobre el futuro. Veas versículo 14 del pasaje. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. No sabemos lo que pasará esta noche, y mucho menos la semana que viene o el año que viene. Yo recuerdo oyendo este dicho en una película para niños. Sé que hay otras maneras que lo han dicho,
pero creo que es importante decir aquí. Yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. That's why it's called the present. Ayer es historia, mañana es un misterio y hoy es un regalo. Por eso se llama el presente. Proverbios 27:1 nos dice: no te glories del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. En octubre de 1997, el economista William Vickery recibió el Premio Nobel de Economía. Tenía 62 años. El premio fue el punto culminante de su vida. 24 horas después, falleció. Todos conocemos lo repentino de una pérdida. Un día alguien está sano, al día siguiente se ha ido. Esto no es algo que yo normalmente menciono, pero durante mi tiempo en este mundo, yo he conocido muchas personas que ya no están en este mundo, incluyendo de mi familia. Por ejemplo, Elvis y Obed eran mis primos, pero fueron asesinados como resultado de haciendo decisiones no muy buenas. Mi padre ni había llegado a 60, pero él ya no está en este mundo tampoco. Ninguno de ellos esperaba morir tan joven o esperaban a ver mi hija crecer con los años. No sabemos nada del mañana, no sabemos nada del futuro. Por eso debemos vivir cada día como si fuera el último. La vida es compleja, no es simple. Es una complejidad infinita de fuerzas, eventos, personas, circunstancias, todo fuera de tu control y del mío. Es tan variable, tan absolutamente incontrolable, que es imposible que cualquier persona pueda determinar el futuro, diseñarlo o controlarlo. Pensar en lo compleja que es la vida me hace recordar de otra historia que leí otra vez. Suponga que tomas 10 monedas y las marcas del 1 a 10. Luego, metes las monedas marcadas en tu bolsillo y las sacudes. Ahora, intenta agarrar cada una en secuencia desde el 1 a 10, devolviendo cada moneda a tu bolsillo después de cada vez que lo has agarrado. Así, sacas el centavo marcado 1. ¡Qué bueno! Luego lo guardas de vuelta en tu bolsillo. Luego sacas el centavo marcado con 2 y guárdalo de la vuelta en tu bolsillo. Después el centavo 3. La probabilidad que de sacar el número 1 es 1 de 10. Tu probabilidad de sacar del 1 a 2, 1 en 100. Al 3, 1 en 1000. A 4, 1 en 10,000. 5, bueno, vamos a brincar. Del 1 al 10, llegas a la increíble cifra de una oportunidad de 1 en 10,000 millones. Ahora, si no puedes ganar con 10 centavos en tu bolsillo, ¿cómo vas a controlar todo sobre ti? No puedes. Las complejidades infinitas están mucho más allá de tu capacidad y de la mía controlarlas. Así que primero, admiten ignorancia del futuro. La segunda directiva para sanar nuestro egocentramiento es reconocer la brevedad de la vida. Mira la segunda mitad del versículo 14. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Lo ven por un momento y después se va. El griego para vapor o niebla es atmos, de donde venga la palabra atmósfera. Santiago está pensando en la niebla de la mañana, que aparece durante un pequeño tiempo en el Mediterráneo y desaparece cuando sale el sol. Y la palabra desaparecer tiene la idea de desaparecer por completo. ¿Alguna vez te has considerado tan frágil como la niebla? Estás aquí un momento y al siguiente te vas. Lo que Santiago dice es: eres tan temporal, va a suceder que morirás pronto. Y como el hombre rico de Lucas 12, iba a ser al día siguiente o incluso esta misma noche.
La vida es tan breve, la vida es tan corta. Y Santiago dice, ignorar la voluntad de Dios no solo es una tontería porque ignoras el futuro, sino que es una tontería porque eres tan frágil, tan vulnerable. Qué ridículo es planear como si fueras eterno, planear como si fueras todopoderoso, planear como si fueras omnisciente. Si lees el libro de los Salmos, encontrarás que el salmista repite lo mismo muchas veces. Salmos 39:4. Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. 102:3. Porque mis días han sido consumidos en humo. 144:4. El hombre es como un soplo, sus días son como una sombra que pasa. Pensamos que esta es la tierra de los vivos y cuando morimos, vamos a la tierra de los muertos. Sin embargo, la realidad es lo contrario. Esta es la tierra de los que están muriendo. Cuando nuestra vida termina, somos trasladados a la tierra de los vivos, ya sea un lugar de gozo eterno llamado el cielo para el creyente, o un lugar de terrible tormento llamado infierno para el que no cree. La vida es corta, la muerte es segura y el pecado es la causa, pero Cristo es la cura. Hermanos, la vida es demasiado incierta y corta para vivirla como si Dios no está al centro. Contamos nuestra vida en años, pero Dios nos dice en Salmos 90:12 que contemos nuestros días. Todos en este cuarto están nomás un latido de la eternidad. En 1 Samuel 20:3, David dijo, pero ciertamente vive el Señor y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. No estar 100% listo para algo 100% seguro es una tontería, porque la vida es breve. Vive como si este fuera el último día de tu vida. Admitir la ignorancia sobre el futuro, reconocer la brevedad de la vida. La tercera directriz para sanar nuestro egocentramiento es alinearnos con la voluntad de Dios. Mira el versículo 15 del pasaje. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Estamos llamados a pasar de una independencia arrogante a una dependencia intencional con Dios. Dios quiere involucrarse activa y personalmente con su pueblo. Porque tiene planes y propósitos para nosotros, debemos buscarlo a Él y su voluntad. Y la palabra sí marca toda la diferencia en el versículo 15. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Warren Wiersbe estaba hablando en una conferencia de jóvenes y un adolescente se le acercó y comentó, daría mi vida al Señor, pero tengo miedo. Cuando le preguntaron sobre sus miedos, respondió, temo que me pida hacer algo peligroso. Wiersbe respondió sábidamente, la vida peligrosa no está en la voluntad de Dios, sino fuera de la voluntad de Dios. El lugar más seguro del mundo es justo donde Él te quiere. Ninguna cantidad de dinero, influencia, poder ni planes pueden garantizar la mañana. Solo Dios puede darnos otro amanecer, otro respiro. Declararemos todos con David en Salmos 31:15. En tu mano están mis tiempos. Necesitamos ser como los puritanos, quienes solían concluir su correspondencia escrita con 2 letras, D-V, que significa Deo volente, que significa como Dios quiera. Y los metodistas seguían la misma práctica de hecho. Los metodistas piadosos firmaban regularmente sus cartas con las iniciales DV y los anuncios sobre eventos futuros hasta también incluían DV. Sobre los años, he conocido a varias personas que siempre terminaban sus comentarios con las palabras, si Dios quiere. Normalmente fue dicho por gente que era mucho mayor que yo y comprendían mejor la brevedad de la vida que yo en ese tiempo. El apóstol Pablo también expresa esta actitud.
Hechos 18:21. Volveré a ustedes otra vez, si Dios quiere. 1 Corintios 4:19. Pero iré a verlos pronto, si el Señor quiere. Y 1 Corintios 16:7. Espero permanecer con ustedes por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Ahora, no estoy diciendo que siempre debemos declarar si el Señor quiere cuando hacemos planes. Pablo no lo hizo todo el tiempo. Creo que es una hermosa costumbre, pero me doy cuenta del peligro inherente de que se convierta en un cliché. Ya tenemos suficiente de estos aquí. Sin embargo, me preguntamos si la razón por la que no usamos las palabras debe hoy en día no es tanto teniendo miedo de los clichés, sino la influencia de nuestro mundo moderno que rechaza a un Dios trascendente. Y aunque Pablo no lo dijera explícitamente o no, sus planes siempre estuvieron condicionados a los propósitos de Dios. La clave no es convertir esta frase en una fórmula triada, sino que significa realmente si el Señor quiere. Un comentario ofrece esta útil idea. Deberíamos referirnos a la voluntad de Dios. Debemos sujetarnos a la voluntad de Dios. Debemos preferir la voluntad de Dios. No está mal hacer planes, pero debemos asegurarnos de que se alineen con los propósitos de Dios. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová es el que permanece. Así que para asegurarte de incluir a Dios en tus planes y vivir como si este fuera el último día de tu vida: 1. Admitir tu ignorancia sobre el futuro. 2. Reconocer la brevedad de la vida. Y 3. Alinearte con la voluntad de Dios. Nuestra siguiente directiva, número 4, es evitar la arrogancia. Ver el versículo 16. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Al parecer, algunos de los feligreses de Santiago se jactaban de los logros independientes, no enfocado en Dios. Palabras similares fueron usadas en 1 Juan 2:16 para la arrogancia de la vida. Miren lo que he hecho por mi cuenta. Cierto, Dios me dio la vida, pero es mi mente, mis planes, mi energía. Esta es arrogancia increíble. Y Santiago dice: toda jactancia semejante es mala. La mayoría de nosotros no seríamos tan groseros como celebrar nosotros mismos en una manera tan vocal. Somos demasiado culturalmente genial para hacer eso. Pero interiormente, ¿qué está pasando en nuestro corazón? Dios sabe. Y también sabe cómo tratar con eso. El más grande de los reyes de Babilonia, Nabucodonosor, aprendió esto en la manera dura. Como líder de Babilonia, en su punto más alto, caminaba un día luminoso sobre la azotea de su palacio. A sus pies se extendían los concurridos canales de Babilonia y los relucientes muros de azulejos de la ciudad. Ante él alzaban los famosos jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo en ese tiempo. No pudo contenerse a decir: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Rápidamente llegó el juicio divino cuando Nabucodonosor cayó a 4 patas, creyéndose un buey, y comenzó a comer hierba hasta que recuperó años después. Si Dios hizo esto con un rey pagano, ¿cuánto menos permitiría que sus hijos sigan en esa arrogancia? Aprecio el consejo de Charles Spurgeon para vencer el orgullo. Abraza a ti mismo nada. No te enorgulleces con tu raza, rostro, lugar ni gracia. Abraza a Cristo. El orgullo no puede vivir bajo la cruz. Abraza el sufrimiento. El beneficio del horno funde, prueba y purifica.
Seguro de que has notado lo popular que es la espiritualidad egocéntrica hoy en día. Alguien ha dicho que muchos cristianos siguen el deísmo moralismo terapéutico. Un ejemplo de esto se encuentra en el libro cristiano más vendido llamado Muchacha, deja de disculparte, un plan sin vergüenza para abrazar y alcanzar tus metas. Este libro fue escrito por Rachel Hollis y ha estado en varias listas de éxitos de venta. Jen Oshman, crítica de libros y conferencista, escribió una reseña perspicaz del libro de Rachel Hollis, titulado Chica, siga a Jesús. Aquí presentamos algunos extractos. Rachel Hollis quiere que crea en ti misma, que te enorgullezcas de tu trabajo y logros y que lo hagas sin vergüenza. Y con orgullo también quiere que persigas tus sueños con esfuerzo y sin disculpas. Aquí está otra cita de la página 83. Lo único que realmente importa es cuánto deseas esos sueños y que estás dispuesta a hacer lo que tienes que hacer para que se hagan realidad. Para Rachel Hollis, autora del libro y cristiana profesante, la salvación se encuentra en nosotras mismas. El tú verdadero está destinado para algo más, tu versión de algo más. Para esto fuiste creada. Y el primer paso para hacer realidad esa visión es dejar de disculparte por haber tenido ese sueño. Es hora de convertirte en quien fuiste creada para ser. Para lograrlo, Hollis dice, primero aprende a amarte bien y a darte crédito. Luego busca más. Anima a los lectores a elegir 10 metas, escribirlas cada día y meditar en la visión del futuro que tenemos de nosotros mismos, para involucrar también a nuestro subconsciente. Un ejemplo de una de sus metas es, solo vuelo en primera clase. La crítica Oshman concluye su reseña con las palabras, convertirnos en las mujeres que fuimos creadas para ser, significa seguir a Jesús. Creen en Jesús. Vivo para Jesús. No para nosotras mismas. No como dice este libro. Fuimos hechos para ser más que autacidos. Somos hechos por Dios, rescatados por Dios, amados por Dios. Solo cuando orientemos nuestras vidas y sueños en torno a Él, experimentaremos una alegría verdadera y duradera. Muchacho, comencemos con una disculpa. Cambiemos de un estilo de vida egoísta a un estilo de vida centrado en Jesús. Y en ello encontraremos la vida verdadera. Porque es en Él, no en nosotros mismos, que encontraremos el sendero de la vida. La plenitud de gozo y placeres para siempre. Jen Oshman comprende bien a qué se refiere Santiago en este pasaje hoy. Nuestra próxima directriz para sanar nuestro egocentrismo es actuar en obediencia. El libro de Santiago nos reta a vivir lo que aprendemos de su palabra. La directriz final se encuentra en el versículo 17. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En 1744, Luis XV de Francia enfrentó una enfermedad que amenazaba con acabarle su vida. El historiador Thomas Carlyle nos cuenta que Francia estaba aterrorizada y que París parecía una ciudad tomada por asalto. Las iglesias resonaban con los súplicos. Las oraciones de los sacerdotes y la gente eran continuamente interrumpidas por sus sollozos. La generalizada manifestación de tierno interés y profundo afecto por Luis XV le valió el apellido Luis el Bienamado. El amor del pueblo por su joven rey no se inspiraba en lo que él había hecho, sino lo que esperaban que él va a hacer. Durante años después, la nación había estado aplastada bajo el yugo de un tirano cruel. Y consideraban la ascensión al trono de Luis XV como el amanecer de un día más brillante y feliz. Lo amaban porque en él depositaban todas sus esperanzas. Eso fue en 1744.
30 años después, Luis el XV otra vez volvió a estar enfermo. Pero las iglesias no resonaron con excesivos gemidos. Los sollozos ya no interrumpían las oraciones porque nadie estaba orando por el rey. De hecho, Luis el Buen Amado se había convertido en el hombre más odiado en Francia. En 1744, él hubiera dicho, ¿qué he hecho para ser tan amado? Después, 30 años después, hubiera dicho, ¿qué había hecho para ser tan odiado? La verdad es que había hecho nada. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto literalmente dice, para él es pecado. He aquí una persona que cree en Dios y quien declara que Él es supremo, que sabe que tiene voluntad y no lo cumple. Esta actitud dice algo como, Dios, sé lo que quieres que haga, pero no lo voy a hacer. Yo sé mejor. Algunos creemos que no hemos hecho nada realmente malo, así que estamos bien. Quizás incluso señalamos a otros que han hecho cosas horribles. Pero la verdad es que podemos pecar si no hacemos nada. Fue Edmund Burke quien dijo, para que triunfe el mal, basta con que los hombres buenos no hagan nada. Santiago se refiere a los pecados de omisión, que resultan de no hacer algo que la palabra de Dios nos manda hacer. Un pecado de comisión es un pecado que cometemos activamente. Pablo luchó con ambos en Romanos 7, 14 a 20, cuando describe no hacer lo que sabe que debe hacer, pecados de omisión, y hacer lo que no quiere hacer, pecados de comisión. Me recuerda al niño al que le preguntaron en la escuela dominical si conocía la diferencia entre el pecado de comisión y uno de omisión. Esto es lo que dijo. Los pecados de comisión son los pecados que ya hemos cometido. Y los pecados de omisión son los pecados que aún no hemos conocido. La mejor manera de afrontar el futuro es ser fiel hoy. Ahora es siempre el momento correcto para actuar, porque es el único momento del que puedes estar seguro. El único momento que puedas garantizar es este. Cuando procrastinas hacer lo correcto, terminas haciendo lo incorrecto. Saber lo que debe hacer obliga a la persona a hacerlo. Jesús lo dijo con fervor en Lucas 12:47. Y aquel siervo que sabía la voluntad del Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Así que Santiago nos dice hoy, aquí hay otra prueba de fe viva. ¿Deseas hacer la voluntad de Dios? Y esto es lo que hemos aprendido. De hecho, no podemos decir que lo aprendimos de realidad hasta que ya comencemos a vivirlo. Punto 1. Admitir la ignorancia del futuro. 2. Reconocer la brevedad de la vida. 3. Alinearnos con la voluntad de Dios. 4. Evitar la arrogancia. Y 5. Actuar en obediencia. Si queremos vivir la vida que Dios quiso que vivamos, entonces pongamos a Dios en el centro de todos nuestros planes. Porque si seguimos la dirección de Dios, conoceremos la vida que solo se puede encontrar en Él. Conoceremos una fuerza sobrenatural y experimentaremos una mayor profundidad de satisfacción y gozo en nuestras vidas. Pero sobre todo, no tendremos que caminar solos, porque el Señor caminará con nosotros. Santiago nos reta a hacer más que profesar nuestra fe y luego vivir como queremos. Nos llama a una fe genuina que dice, estoy dispuesto a seguir a Cristo ahora. ¿Nos llama a Dios, a ti o a mí, a hacer su voluntad específica? Si es así, que digamos, Señor, estoy dispuesto. ¿Nos llama a Dios a ir a un lugar y nos resistimos? Si es así, que digamos, Señor, estoy dispuesto. Quizás nos esté llamando a aceptar una responsabilidad difícil. Si es así, que digamos, Señor, estoy dispuesto.
La lógica espiritual aquí es ineludible. ¿Cómo es tu vida? Porque eres solo un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero nuestro destino es la eternidad con Dios. ¿Vives este día como si fuera el último o no? Oramos. Padre Celestial, qué maravillosa es tu palabra. Gracias por guiarnos y por tener los mejores planes, mucho más mejor que nosotros podemos haber imaginado nosotros mismos. Gracias por dirigir nuestra vida, por darnos esperanza y por teniendo paciencia con nosotros mientras nos acercamos a ti más y más con cada día. Que como lo que ahorita oímos, que es cada día lo vivimos como si fuera el último. Que no lo desperdiciemos, pero que hagamos lo que deberemos hacer por tu gloria y para alcanzar a los otros que no creen, a llevarlos la esperanza, la vida como tú nos has dado a nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Gracias por estar en la sesión de la transmisión del servicio dominical de New Life Community Church. Esperamos que haya disfrutado el sermón y que le haya ayudado a comprender al Dios al que servimos, cómo interactuar amorosamente con las personas que lo rodean y tal vez le haya dado una mejor comprensión de sí mismo. Si desea saber más sobre New Life, visite newlifescottsdale.org. Encontrará más información sobre nuestra iglesia, actividades, eventos y sermones anteriores. También puede donar al ministerio de New Life haciendo clic en el botón que dice Donation o Donación en la esquina superior derecha. Una vez más, le agradecemos su apoyo. Recuerda hacer clic en el botón Me gusta y suscribirse. Que Dios te bendiga a ti, a su familia y a su semana.